Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía Microsoft. Microsoft es una empresa que ya he analizado también en el canal y por supuesto es una empresa de las que en mi opinión es para mantener en cartera toda la vida. De hecho, tras la presentación de resultados, como puedes ver, cerró el mercado a 399,04 y ha terminado subiendo un 3,61% hasta los 413, como puedes ver aquí. Realmente esto quiere decir que los resultados que han presentado han sido bastante buenos y eso es lo que vamos a ver ahora. Por una parte, como ya sabes, voy a ir al Investor Relation para ver esos resultados, vamos a ir a la valoración para ver si realmente la compañía tras estos resultados presentados sigue siendo una buena inversión a largo plazo o por lo menos está atractiva, o si está en un múltiplo exigente es razonable para el tipo de negocio que es. Y a pesar de eso también vamos a tener en cuenta el entorno macroeconómico en el que nos encontramos y si puede afectarle o no a esta compañía. Como siempre digo, vamos a ir aquí al Investor Relation, vamos a ir a la parte de detalles de este primer, en este caso no es el Q1, sino es el Q3 de 2024, como puedes ver aquí. De hecho, es importante, como ya te he explicado en el canal, que hay distintas compañías que tienen o presentan los trimestres de forma diferente. Por eso es importante también vigilar las fechas en las que presentan y más o menos digamos que cómo va creciendo de forma trimestral o anual. En este caso, para ver digamos de forma resumida lo que han publicado, fíjate que los ingresos fueron de 61.000 millones, un 17% de crecimiento, los ingresos operativos, es decir, beneficio operativo 27.600 millones o 27,6 billions, un 23% de crecimiento. También el beneficio neto fue de 21.900 millones, un aumento del 20%, y las ganancias diluidas por acción, es decir, los EPS, 2,94, un 20% de crecimiento. Como ves, el resumen es que realmente la compañía ha presentado, digamos, que unos resultados bastante buenos y además lo importante es que mejor de lo que esperaba el mercado. Además, si seguimos leyendo y comentarios de Satya Nadella, que es el actual CEO de la compañía, Microsoft Copilot y Copilot Stack están orquestando la nueva era de transformación en la inteligencia artificial, impulsando mejores resultados comerciales en todos los roles e industria. Además, comenta, este trimestre los ingresos de Microsoft Cloud fueron de 35.100 millones de dólares, un aumento interanual del 23%, impulsada por una sólida ejecución por parte de nuestro equipo de ventas y socios. Es decir, que también incluso la parte de cloud, en este caso para Microsoft, es Azure, la parte de la nube de Microsoft, también han tenido un crecimiento bastante importante. Aquí, por supuesto, nos comentan aspectos destacados del negocio, como por ejemplo cuánto ha crecido por ingresos de productos comerciales como el Office y servicios en la nube, un 13%, 2 en moneda constante, ingresos de productos de Office Consumer un 4%, LinkedIn un 10%, ingresos de productos Dynamics o servicios un 19%, etcétera, etcétera. Incluso aquí podemos ver Intelligent Cloud 26,7 billions, un aumento del 21 o del 21% en este caso, y los ingresos por productos de servidor y servicios en la nube aumentaron un 24%. Es decir, como ves, realmente en cada pata o en cada pilar o segmento de la compañía estamos viendo crecimientos bastante buenos. Además, si seguimos bajando, incluso en la parte de computación personal, 15.600 millones, un aumento del 17%, ingresos por la parte de Windows un 11%, en moneda constante, por supuesto, digamos que fue ligeramente diferente, un 12%, los ingresos por dispositivos es la única parte que disminuyó un 17%, es decir, en moneda constante un 16%, ingresos por contenido y servicios de Xbox aumentaron un 62%, ten en cuenta que aquí fue un 61% moneda constante, pero se ve afectada por la adquisición de Activision Blizzard, ¿vale? Es decir, que realmente esto está distorsionado, pero que ha sido aún así un crecimiento bastante bueno. Y los ingresos por publicidad y búsquedas y noticias, excluyendo costes de adquisición y tráfico, aumentaron un 12%. Como ves, realmente el crecimiento de la compañía en cada segmento de la empresa ha sido bastante bueno. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos, digamos, que los datos interesantes que nos interesan a nosotros, sobre todo por la parte, aquí vemos de segmentación, que es lo que te acabo de comentar.
Vemos aquí los cambios que ha tenido, digamos, cada segmento de manera más visual y resumida. Como ves, realmente la parte más negativa ha sido esa parte aquí de dispositivos, que es el menos 17%, menos 16 en moneda constante, pero el resto todo ha tenido crecimiento de doble dígito, salvo aquí, como puedes ver, la parte de Office Consumer y también la parte de LinkedIn, que es un 9 y un 4%. El resto, todo más de doble dígito, incluso algunas partes incluso de más del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto, como puedes ver, precisamente es normal que veamos cómo el mercado está pagando múltiplos superiores por esta compañía, ya que el crecimiento que está teniendo esta empresa, a pesar del tamaño que tiene, sigue siendo crecimientos bastante buenos y sólidos. Y por supuesto, además, tienes que entender que las líneas que maneja Microsoft, es decir, la nube, tiene vientos de cola, el Office tiene ventajas de switching cost, es decir, el que se acostumbra a utilizar los programas de Office, tanto personas particulares como empresas, digamos que tiene un coste de cambio. También, por supuesto, la parte de LinkedIn como red social para empleados, trabajos, etcétera, para buscar empleo, entre otras cosas. Digamos que el que está muy habituado a utilizar esa red social la sigue utilizando. También la parte de Azure, como te decía, y todo el desarrollo en la nube, también eso tiene clientes que siguen dependiendo y tiene vientos de cola al mismo tiempo toda la parte del crecimiento de la nube. Por supuesto, los dispositivos o software y hardware de, en este caso, Microsoft, que aunque es verdad que la parte de dispositivos ha decrecido, pero sobre todo es que luego también venden por parte de suscripciones y por parte también, digamos, de sistemas de software, pues en este caso todo eso son capaces de monetizarlo. Al mismo tiempo, incluso la parte de videojuegos de Xbox, es decir, toda esa parte del gaming también está creciendo bastante. Y por supuesto también la parte de publicidad, que gracias a que han integrado la inteligencia artificial en el buscador de Bing, entre otras cosas, pues digamos que ya hay más usuarios que están utilizando esos buscadores que habitualmente no usaban. Evidentemente, el que mayor cuota de mercado tiene es Google, con su buscador Google, y digamos que también eso era uno de los miedos que tenía el mercado con Google, que precisamente si te fijas meses atrás, y como te he comentado en un análisis anterior sobre Google, realmente la empresa de Google ya ha dado más oportunidades precisamente a todas esas incertidumbres, pero al final, de forma objetiva, lo que tenemos que ver es que este tipo de compañías son muy buenas, y aunque se pueda plantear que puedan crecer más o menos, es decir, puedan crecer un poquito más por alguna parte o menos, la verdad es que a largo plazo estas empresas no van a tener generalmente problemas para seguir creciendo a incluso más de 10 años vista, lo que quiere decir que esto es una mayor certeza para el mercado y por tanto, como te digo, se pagan mayores múltiplos por esta empresa. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos sobre todo, digamos, los datos financieros. En este caso, por una parte, vemos la P&L, las ganancias, como te comentaba, de forma trimestral y de forma en los primeros 9 meses, como por ejemplo en productos, digamos que pasaron de 15.000 millones a 17.000 millones, mientras que en los 3 primeros trimestres de 47.000 a 51.000, y en servicios de 107.000 a 128.000 en los 3 primeros trimestres, y en este trimestre, en el tercero, de 37.000 a 44.000, lo que hace al final que en el trimestral sea unos ingresos totales de 52.000 a 61.000 y en los 3 primeros trimestres de 155.000 a 180.000, es decir, un crecimiento bastante bueno. En cuanto a costes, que esto es lo interesante, como ves, tampoco han aumentado tanto con respecto a los ingresos. Por tanto, también volvemos a tener apalancamiento operativo con esta compañía, lo que quiere decir que al final los márgenes se terminan expandiendo más, los márgenes brutos, y también después de investigación y desarrollo, que son los gastos que, como ves, no han aumentado tanto, también la parte de ventas de marketing, también la parte de general y administrativo, hace que al final el beneficio operativo de esta compañía haya crecido o haya pasado de 64.000 millones a 81.000 millones. Luego, por supuesto, descontando intereses, impuestos, etcétera, llega a unos ingresos o beneficio neto de 66.000 millones en estos primeros trimestres del año, 3 trimestres del año, y en este tercer trimestre 21.000 millones frente a los 18.000 millones, es decir, ha crecido tanto de forma trimestral como en los 3 primeros meses. También está teniendo un crecimiento sólido, y aquí podemos ver que en cuanto a EPS diluidos, pues
8,85 en la parte de los 3 primeros meses y en este trimestre, tercer trimestre, 2,94. Eso, como ves, es positivo porque hay crecimiento por todas las ramas de la compañía y por tanto esto, digamos que da más certeza al mercado de que el múltiplo que se está pagando por esta compañía es justificado. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos por ejemplo la parte del balance, como ya sabes, la parte de activos circulantes o activos a corto plazo, tenemos la parte de efectivo e inversiones a corto plazo, 19.000 millones que tenían o que tienen ahora y tenían 34.000 millones anteriormente y 60.000 en inversiones a corto plazo, 76.000 que tenían antes, es decir, esta parte digamos que se ha reducido un poquito más. Pero digamos que más o menos podríamos ver que la compañía sigue teniendo bastante caja, efectivo y también inversiones a corto plazo. Por supuesto aquí cuentas por cobrar, que son puntos interesantes para seguir. También aquí tenemos activos intangibles, entre otras cosas. Si vamos a la parte de pasivos, que es digamos donde podemos sacar más información, deuda a corto plazo, vemos que la compañía tiene 20.000 millones. Ahora mismo digamos que comparado con en junio de 2023 no tenía a corto plazo, es decir, que en este año va a financiar o va a pagar 20.000 millones, luego cuentas por pagar de 18.000 millones que más o menos se mantienen. También, por supuesto, si seguimos buscando más información, vemos que la deuda a largo plazo aquí llega a los 42.000 millones que más o menos se mantiene con respecto a los 41.990 millones que tenían en junio de 2023. Aquí, por supuesto, pasivos por arrendamiento, es decir, los alquileres, 14.000 millones, aumenta un poquito más. También lo interesante es que si buscamos esta parte de ingresos no derivados del trabajo a largo plazo, se refiere realmente a los ingresos diferidos. También recuerda que como esta compañía recibe parte de suscripciones, un punto que debemos de vigilar es esta parte de aquí, ingresos no derivados del trabajo a corto plazo, que es la traducción que te hace Google, pero básicamente sería como el deferred revenue o ingresos diferidos. Básicamente esto es cuando una compañía que cobra algunas partes por suscripción, si esas suscripciones se la pagan por adelantado, digamos que contabilizan como un pasivo, pero no es un gasto real de la empresa, es un ingreso que no se puede contabilizar todavía, pero se contabilizará más adelante, pues como puedes ver, 41.000 millones que todavía no se han contabilizado, pero que se contabilizarán más adelante, y esto es también interesante. Por supuesto, si seguimos bajando y vamos ya a la parte del cash flow, como siempre, vemos aquí que a partir del beneficio neto, aunque aquí lo llama ingresos netos, pero a partir del beneficio neto reconstruye todo el cash flow para llegar aquí, en este caso a 31.000 millones en el tercer trimestre o 81.000 millones disponibles de cash flow en los 3 primeros trimestres. Luego aquí vemos puntos interesantes. Microsoft lo hace al revés, es decir, el CAPEX lo encuentras aquí abajo, como puedes ver, no aquí arriba, porque tiene la parte de inversiones aquí. Por tanto, digamos que el CAPEX que ha destinado la compañía es esta, 30.000 millones en los 3 primeros meses o 10.000 millones en este tercer trimestre. Y luego aquí la parte de financiación, es decir, la gestión de capital o en qué han asignado, digamos, el equipo directivo la gestión de capital, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que ingresos por emisión de deuda, es decir, han emitido nueva deuda, como puedes ver, 24.000 millones o 6.000 millones en este trimestre. También han pagado parte de esa deuda, 11.000 millones y 16.000 millones en los 3 primeros trimestres. Acciones ordinarias recompradas, también siguen recomprando, 4.000 en el trimestre y 13.000 millones en los 3 primeros trimestres. Y por supuesto también van pagando algunos dividendos, 5.000 millones y 16.000 millones. Es decir, como puedes ver, realmente tanto la P&L como el balance como el estado de los cash flow es bastante bueno de la compañía, los resultados son bastante sólidos y precisamente es por eso por lo que el mercado ha decidido premiar a la compañía después de estar bajando un 2,45%, pues terminar subiéndola un 3,57 hasta los 413. Por tanto, estos 413 son los que voy a tener en cuenta para la valoración de la compañía, para saber el múltiplo al que estaría cotizando
cotizando ahora mismo. En este caso vamos a ir aquí a la parte de ticker y voy como siempre a la calculadora y voy a tener en cuenta esos, por una parte 413, y voy a dividirlo en este caso por los EPS que se estima que generará esta compañía para 2024. Si vamos aquí a EPS normalizados, 11,70, por tanto voy a la calculadora y esto lo divido entre 11,70 y eso quiere decir que estaría cotizando a un múltiplo de 35 veces. Ojo, cuidado, 35 veces es verdad que puede parecer un múltiplo bastante exigente. Bien, pero tienes que tener en cuenta que, primero, esta compañía has visto que en todos los segmentos que tiene está teniendo crecimiento, salvo en dispositivos, que ha tenido un menos 17, en el resto ha tenido crecimientos de más de doble dígito, que luego salvo dos, LinkedIn y también la parte de Office, pero realmente está teniendo crecimientos bastante grandes. Además, tiene vientos de cola en la parte de Azure, además tiene vientos de cola en la parte de inteligencia artificial y se está posicionando como una de las empresas líderes en inteligencia artificial. Esta compañía, que además de tener otros segmentos, en esas partes se va a beneficiar muchísimo. Crecimientos de más del 20%, tanto en la nube como en inteligencia artificial. Todo eso más el claro crecimiento que espera que tenga el mercado esta compañía, pues por supuesto hace que le asigne esas 35 veces actuales. Fíjate que si me voy aquí a la parte de valoración, antes de que Ticker, digamos, haya actualizado los datos, realmente el PER de esta compañía estaría en torno a 31 veces, 31 a 32 veces, y con esta subida pasa aproximadamente a 35 veces. Pero ten en cuenta que también estoy siendo conservador, porque si la compañía es capaz de presentar un mayor crecimiento o estimaciones de crecimiento tanto en EPS como en ingresos, al final si el beneficio es mayor, el múltiplo será menor. Por tanto, quiere decir que realmente no vamos a tener en cuenta estas 32, sino vamos a tener en cuenta las 35, a pesar de que puede que los beneficios termine batiéndolos de aquí a final de año. Por tanto, para ver la media del último año, aquí vemos que 31 veces le ha asignado de media al mercado, en los últimos 3 años 30, en los últimos 5 30 también, y en los últimos 10 años, como puedes ver, 25 veces. 10 años realmente está distorsionado porque Microsoft, digamos que incluso antes de la pandemia, digamos que no se valoraba tanto porque no se veía que se fuera a ver beneficiada tanto ni por la nube ni por la parte de inteligencia artificial. Pero a partir de los últimos 5 años sí se ha tenido un poco más en cuenta el múltiplo apropiado para el crecimiento que va a tener esta empresa. Yo creo que lo razonable, incluso siendo algo conservador, para esta compañía podría ser en torno a las 30 veces. 35 es verdad que es exigente, pero también es verdad que, como hemos visto, esta compañía para los próximos años planea seguir creciendo a tasas de doble dígito y se va a ver beneficiada por varios segmentos, lo que quiere decir que incluso 35 veces podría estar justificado. Aún así, yo voy a ser conservador y voy a tener en cuenta 30 veces para esta compañía. Lo que quiere decir que, por una parte, si vamos a estimaciones y ahora a largo plazo vamos a intentar ver cuáles son las estimaciones de crecimiento que le aplica, digamos, tanto los analistas de Ticker como el mercado. Aquí podemos ver que las estimaciones para esta compañía serán de doble dígito, pero más cercano a el 15%, como puedes ver, 15%, 14, 14, 15, 13. Es decir, se espera un crecimiento en ingresos mayor que, por ejemplo, el análisis que te he traído de Google, que se esperaba crecimiento del 10, 11, 12%, con esta empresa se espera 15, 14, 15%, por tanto tiene sentido que, digamos, se pague un múltiplo mayor. En cuanto a EPS, por supuesto va a ser mayor porque la compañía recompra acciones y tiene apalancamiento operativo, por tanto los beneficios crecen más de lo que crecen los ingresos. Y aquí podemos ver cómo los EPS, el crecimiento de EPS esperado es del 19, 14, 17, 17, 11. Podríamos decir que ya estamos hablando de una media superior al 15%, 16, 17% más o menos. También recuerda que los analistas muchas veces tienden a ser conservadores. Yo en este caso voy a tener en cuenta las estimaciones de analistas para 2028 de 20,52. 20,52 con un múltiplo conservador de 20 veces, lo que quiere decir que 20,52 por una parte y lo multiplico por 30 veces, en este caso que sería el múltiplo, digamos, conservador
o apropiado, mejor dicho, para esta compañía, pues quiere decir que se iría a un precio objetivo de 615. Ten en cuenta que en el momento de la grabación de este vídeo la compañía estaría cotizando a 414. Por tanto, me voy a ir yo a MoneyChimp para que veas el crecimiento esperado por esta compañía y qué rentabilidad te podría ofrecer. Por una parte, si me voy aquí a calculadora y retorno, 419 por una parte. Y luego, digamos que como precio objetivo voy a poner 615 por otra. Esto quiere decir que a 5 años implicaría un crecimiento del 7-8% anualizado. Ten en cuenta que es verdad que estamos en 2024 y puedes pensar que a 2028 son 4 años, pero es que todavía nos ha presentado 2024. Por tanto, 2024, 25, 26, 27 y 28, incluyendo los resultados que también presenten en 2028. Un 8%, ojo, pagando 30 veces el mercado, cosa que ahora está cotizando a 35. Es decir, incluso pagando el mercado un múltiplo inferior, conseguirías un 8% de rentabilidad, cosa que es bastante interesante. Ahora, ¿tiene sentido? También hay que plantearse esto. ¿Tiene sentido que de aquí a 5 años el mercado pague un múltiplo inferior? Pues si lo piensas bien, realmente la incertidumbre está ahora, a corto y medio plazo. Sobre todo corto plazo con qué es lo que pasará con la macroeconomía, con la inflación, con los tipos de interés, con el petróleo, con la guerra, etcétera, etcétera. Y si todo esto puede o no puede afectar a la compañía, que por supuesto, tal y como estamos viendo, no afecta a Microsoft. Microsoft, como puedes ver, es una compañía que en entornos de incertidumbre, por lo que se ve, digamos que no tiene problemas, sigue generando crecimiento y por tanto, digamos que el mercado confía más en esta compañía y por eso en este momento de incertidumbre no es que Microsoft esté cotizando cara, es que todo el capital de inversores que se sienten inseguros prefieren rotar hacia empresas que les den más visibilidad en cuanto al crecimiento de ingresos que otro tipo de compañías. Por supuesto, también otra alternativa es que los inversores roten hacia la renta fija, pero como sabes, también se presuponía que existe la posibilidad de que se puedan bajar tipos de interés, lo que quiere decir que ya no sería tan atractivo. No se sabe si van a seguir subiendo, si los van a mantener o si los van a bajar. Pero un inversor que quiera seguir invirtiendo en renta variable, lo lógico es que rote su cartera hacia empresas más estables, seguras, predecibles, y una empresa como Microsoft, digamos que es ese tipo de empresa que te puede asegurar ingresos para los próximos años. Ahora bien, como te decía, ¿crees que tiene sentido pensar que a 5 años el mercado pagará un múltiplo inferior al actual de 35 veces? Hombre, realmente no tiene sentido, porque si ahora está la incertidumbre, a lo mejor a 5 años esa incertidumbre al desaparecer, pues lo normal es que como mínimo el mercado pueda asignarle el mismo múltiplo. No obstante, también te he comentado esto de la rotación de capital de inversores, porque a lo mejor digamos que el múltiplo actual de Microsoft está algo inflado precisamente porque los inversores estén invirtiendo en Microsoft más por la seguridad que realmente que por las expectativas futuras. Lo que quiere decir que a lo mejor a largo plazo, si el mercado pueda pagar 30 veces, pero no porque crean que Microsoft es peor, sino porque parte de esos inversores ya habrán cogido más confianza con empresas pequeñas y medianas, y por tanto esa rotación de capital o salida de capital de empresas grandes hacia empresas más pequeñas y medianas puede hacer que se normalice las empresas de, en este caso te estoy hablando de las 7 magníficas, tal y como te he hablado en las expectativas de 2024. Por tanto, si esas empresas que están cotizando aparentemente a múltiplos más exigentes, los inversores rotan hacia empresas pequeñas o medianas, sus múltiplos se irán moderando. No obstante, también puedo hacer un escenario donde contemplemos esas 35 veces de precio o de múltiplo objetivo que pagará el mercado de aquí a 2025. Por tanto, digamos que me voy a ir a la calculadora y voy a tener en cuenta 35 veces de múltiplo, lo voy a multiplicar en este caso por las 20,52, es decir, los mismos EPS, 20,52, y eso quiere decir que llegaría a un precio objetivo Microsoft de 718.
Fíjate que ya hay una pequeña diferencia porque ya no serían 615, sino, en este caso, como te he dicho, 718, lo que quiere decir que 718, si lo pongo aquí, a 5 años, ya la rentabilidad sería de más de el 10%, de doble dígito, cercana al 12%, aun pagando el mercado 35 veces. Y me podría decir también, oye, claro, pero es que en ese escenario ya estoy teniendo en cuenta que la compañía o el mercado tiene que pagar 35 veces y que por supuesto el crecimiento de la compañía tiene que ser en torno a ese 15%, que si no se cumple, pues al final digamos que también puedes tener una rentabilidad peor. Bien, yo aquí lo que te planteo es, la compañía, aunque crezca menos, piensa que igualmente es difícil que no vaya creciendo a tasas de doble dígito. Lo que quiere decir que aunque tarde 1 o 2 años más de este precio objetivo para obtener esta rentabilidad de doble dígito, digamos que realmente lo que a ti te da garantías es que vas a tener por tu inversión un buen crecimiento o una buena rentabilidad a largo plazo. Y al final esa certidumbre, esa seguridad es lo que hace que el mercado asigne para esta compañía de aquí a largo plazo, aunque presente peores beneficios o unos beneficios, digamos, más flojos de lo esperado, eso al final digamos que no es suficiente seguramente para que el mercado siga asignando múltiplos debido a la certeza que tienen con esta compañía y todos los enormes vientos de cola. Por tanto, como puedes ver, Microsoft no solo ha presentado unos buenos resultados ahora, sino que incluso a pesar de que parezca que está cotizando a un múltiplo exigente, para los próximos años ya te puede ofrecer una rentabilidad interesante. Por supuesto, como siempre digo, no quiere decir que sea una recomendación de compra, pero sí es interesante vigilar lo que hace la compañía porque, como sabes, el mercado muchas veces es irracional y a veces te ofrece oportunidades sin que realmente le ocurra nada a la empresa. Y como ves, si ya puedes llegar a obtener pagando al mercado el mismo múltiplo que ahora, un 12% anual, pues a esto súmale que si además te la ofrece con un cierto descuento por causas ajenas a la empresa, al final podrías obtener un mayor crecimiento y por tanto rentabilizar tu inversión a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de Microsoft y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.